El día de hoy vamos a hablar de la editorial. Pues, primero, una con 3 estados donde vivienda iniciaron las obras para la construcción ayer con una buena parte de los gasolineros, no son todos, pero la mayor parte de los gasolineros, de que va a establecerse de manera voluntaria un precio máximo para la gasolina regular. Luz Helena va a platicar algunos detalles. El asesinato, porque fue un asesinato, de Cuauhtémoc, el último Tlatoani de la gran civilización mexica. Bueno, empezamos con Edna. Tener el contexto del millón de viviendas. Ya se están, más bien ya hubo eventos masivos para la entrega y sí, se continúa. Esperamos que el próximo mes ya se concluirá las entregas de esos 100,000 mejoramientos más 120,000 escrituras. Ya en la meta y ahora van a ver las buenas noticias que tenemos. Adelante, por favor. General para poder arrancar el programa, ya con 24 entidades, 24 gobernadores. Suscribimos convenios de colaboración que justamente consisten en esta suma de esfuerzos, por un lado para todas las facilidades administrativas, operativas que se requieren respecto a los trámites y el cumplimiento de la normatividad, la reducción de los tiempos en esos trámites y las condonaciones y disminuciones fiscales, además de la aportación muy significativa de reserva territorial para el desarrollo del programa. ¿Qué entidades nos faltan? Y ya es un tema más de agenda, más de tiempos para poder suscribirlos: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Zacatecas y Veracruz. Ya están listos los convenios y solo es cuestión de programar esa firma. Adelante. Se establecieron en 32 entidades mesas de coordinación estatales y municipales para revisar
predio por predio de esta reserva territorial para determinar alcances. En algunos casos necesitamos incrementar un poco la densidad para que el proyecto se desarrolle de la mejor manera. Las factibilidades de servicios, las condicionantes que pudiera haber. Entonces, estas 31 mesas técnicas han sido muy útiles para determinar la viabilidad de cada uno de los predios. De trabajo en estas semanas y han participado servidoras públicas del Estado, del municipio, obviamente del gobierno federal, Infonavit, CONAVI, SEDATU, para este trabajo que garantice que los proyectos se desarrollen de la mejor manera. Y así es como se han validado todos los proyectos. Adelante. Ya con 338 predios viables para vivienda, la asignación se distribuyó en función de dónde están las personas derechohabientes de Infonavit que tienen mayor, digamos, podría haber mayor demanda para Infonavit y cuáles justamente quienes no son derechohabientes. Entonces 142 predios para CONAVI, 110 para Infonavit, 24 son compartidos cuando son en las ciudades, en las zonas urbanas, y 62 todavía se están revisando para asignarse. Estos 338 predios significan 2.584 hectáreas con este gran apoyo de los gobernadores. Si recuerdan, desde noviembre se inició la obra en Los Cabos, ya está avanzado en Baja California Sur, y la semana pasada pudimos poner las primeras piedras en Sonora y en Yucatán, lo cual fue la verdad muy grato, todo lo que se pudo hacer de una manera muy rápida, muy intensa para lograrlo. Y ya hicimos las primeras piedras. La presidenta nos decía, bueno, luego poner una primera piedra y que se quede ahí no está muy bien, pero la posibilidad quisimos hacerlo simbólico para impulsar en los estados, en todo el país, el ánimo de este gran programa. Adelante. Así es como están programados los arranques de obra. En la primera fila podemos ver a CONAVI, a la Comisión Nacional de Vivienda, con el arranque ya en febrero de 21.375 viviendas nuevas, en marzo 21.258 y en abril 43.923. Aquí van a ustedes a notar la gran diferencia de las 50,000 que presentamos la conferencia pasada a las 86,556. Esto se debe a la indicación justamente de la presidenta de la importancia que es adelantar lo más posible. Hay algunas obras, ahorita que les expliqué Rodrigo Chávez el método, que seguramente por el volumen no se terminarán este año, se van al siguiente año, pero eso ya no lo hace mayor. De Infonavit está así programado a iniciar en abril y entonces podremos decir que para este año 160,336 viviendas. Adelante. De la primera piedra tenemos esta programación por entidades, son 16 entidades.
con 17 proyectos, y la idea es justamente que la presidenta pueda asistir a la colocación de estas primeras piedras y en una primera etapa para después hacer otro bloque importante. Me parece que hasta aquí. Adelante, por favor. Ahora Rodrigo Chávez va a exponer el detalle. Gracias, presidente. Breve, Rodrigo, porque si no se va a hacer muy largo. Con su permiso, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Voy a dar cuenta de cómo vamos en el programa de vivienda para los no derechohabientes que tiene la responsabilidad la CONAVI. Ya comentaba la secretaria, la reunión pasada hicimos una adecuación y vamos a construir 86,000 viviendas. Tenemos destinados ya para esta meta 130 predios en 30 entidades que suman 636 hectáreas. Eso nos da una proyección ya por hectárea, más o menos de 135 viviendas por hectárea, y tendríamos ya programado para este año el arranque de obra de las 86,556 viviendas. Y recordarles que en este programa de CONAVI el 20% de las viviendas se van a destinar a vivienda en renta para jóvenes que estudian y jóvenes que trabajan, es decir, de estas 86,556, 17,311 viviendas serían prototipos para jóvenes. La que sigue, por favor. En esta primera etapa de febrero que ya arrancamos, ya comentaba la secretaria Edna Vega, ya estamos en este proceso. Son 43 predios los que arrancaron en febrero, son 163 hectáreas y son 21,375 viviendas. ¿Qué estamos haciendo en el primer mes de febrero? Los levantamientos topográficos, la limpieza del predio, la mecánica del suelo y el desarrollo de los proyectos ejecutivos. Ya en este mes de marzo, que iniciaría el día de mañana, arrancamos los trazos y las nivelizaciones, las excavaciones y los mejoramientos de suelo. En el mes de abril estaríamos ya en la plantilla de desplante, la cimentación, el inicio de la estructura y propiamente dicho la construcción de los departamentos. Para el mes de marzo, en este mes que inicia, tenemos 28 predios que ya estamos, en algunos ya están inclusive trabajando la limpieza y demás. Son 28 predios que suman 226 hectáreas, que son 21,258 departamentos. Igual se repite el mismo escenario, los levantamientos topográficos, la limpieza, el deshierve, la mecánica de suelo, el desarrollo del proyecto ejecutivo. En el mes de abril, el trazo y la nivelación, las excavaciones, los de construcción. Para el mes de abril arrancaríamos con 59 predios, que son 247 hectáreas, que nos dan 43,923 viviendas, y iniciaríamos también el proceso de los levantamientos, la limpieza, la mecánica, el desarrollo. En mayo el trazo, las excavaciones, el mejoramiento de vivienda, y en junio propiamente la obra. Es decir, para el mes de junio ya estaríamos en obra las 86,000 viviendas. La que sigue, por favor. Mucho de lo que nos han preguntado es cuáles son los requisitos para ser beneficiario de los programas de vivienda de la CONAVI. Ser personas de mayores de 18 años con dependencia económica, es decir, estamos hablando de núcleos familiares. No ser propietario de vivienda, no ser derechohabiente de Infonavit o Fobiste, tener un comprobante de domicilio donde se va a realizar en la zona donde vamos a actuar, y tener un ingreso familiar no mayor de 2 salarios mínimos. ¿Cuándo es cuando iniciamos el proceso de los padrones? O sea, nosotros iniciamos en abril y mayo en los polígonos prioritarios. Vamos a iniciar la comunicación en las zonas con carteles, con la página web, con las asambleas informativas y las visitas domiciliarias. Es decir, vamos a tener polígonos prioritarios de muy alta marginación, donde vamos a generar las condiciones para incorporar a las familias de manera directa a los programas de vivienda.
Y ya en el mes de mayo y junio iniciaríamos ya la incorporación al programa de vivienda a través de la instalación de módulos en los polígonos que vamos a trabajar, y de esa manera iniciamos ya la incorporación de los padrones de manera directa entre la CONAVI con el apoyo de los servidores de la Nación del Bienestar para incorporar a las familias al programa de vivienda. Eso es cuanto, Presidenta. Gracias. Octavio. Permiso, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Pues para informarles cómo va el avance en el Infonavit con relación al programa de vivienda, decirles, ¿me permite, Presidenta? La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, a partir de la publicación de la reforma a la ley del Infonavit, se tienen que dar todos estos hitos, tienen que ver con la publicación de bases para los asambleístas, los nombramientos. La empresa debe quedar constituida en este tramo de tiempo, la instalación de la asamblea, del Consejo para la aprobación del presupuesto de la constructora. Bueno, todo esto se tiene que dar entre el 21 de febrero, ya empezó, ya esto está, digamos, son los primeros casos que ya, los primeros hitos resueltos, y el 1 de abril ya la infraestructura, la constructora tendrá presupuesto para iniciar la construcción. La que sigue, por favor. Entonces, no obstante que va a entrar formalmente a partir del 1 de abril, ya tenemos avances muy importantes dentro del marco del programa de vivienda para el bienestar. Les informo. La que sigue. Por ejemplo, en cuanto a reserva territorial, tenemos suelo ya en 29 entidades federativas, son 133 predios que suman 424 hectáreas y que tienen una programación potencial de vivienda de más de 73,000 viviendas. Esto parados al día de hoy, significa el 89% de la meta de este año. Este es al día de hoy, esto es dinámico, se va a ir moviendo. La idea es lograr el 100% y ya dejar suelo para el siguiente año, el 2026. La que sigue, por favor. Este es nuestro calendario de obra que tenemos. En abril iniciaríamos la construcción de 13,500 viviendas. Ya tenemos la topografía de las 60 hectáreas, aquí son 60 hectáreas, tenemos topografía, mecánica de suelo y ya las factibilidades. Estamos en condiciones de iniciar. En mayo iniciaríamos con casi 53,000 viviendas. Estamos trabajando con la SEDATU y con las autoridades locales, los estados y los municipios, para lograr el máximo potencial de vivienda por hectárea y los permisos correspondientes. Y en junio iniciaríamos con 7,300 viviendas y estamos en el proceso de la viabilidad técnica, jurídica y administrativa de 23 reservas territoriales. Todo esto, en estas 73,000, casi 74,000, en 30 de los 32 estados del país. Este sería nuestro calendario. Si me permite, Presidenta, informar acerca del programa que usted nos instruyó de congelamiento de créditos del Infonavit. Sí, adelante. Sí. Como ustedes recordarán, les informamos en algún momento que en el Infonavit hay una cartera de créditos de 6.2 millones y de esos 4 millones presentaban la característica de que aunque la gente pagara, estos seguían aumentando. Bueno, el 11 de noviembre del año pasado, por instrucciones de la Presidenta, se congelaron el saldo y las mensualidades de 2 millones de esos créditos. Ya no, desde el 11 de noviembre no siguen creciendo. Estos créditos fueron otorgados antes del 2013. La que sigue, por favor.
La noticia buena es de que con la reforma a la ley del Infonavit, a partir del 21 de febrero, ya se congelaron las mensualidades de los otros 2 millones de créditos. Es decir, parados al día de hoy, 4 millones de créditos que estaban en condición de impagables están congelados. Estos fueron otorgados entre el 2014 y el 2021. La que sigue, por favor. Entonces ya se cumplió con el objetivo, Presidenta, están congelados los 4 millones de créditos y además de este congelamiento se están entregando beneficios adicionales. Muy rápido se los comento. La que sigue, por favor. De esos 4.600.000 adicional al congelamiento, ya tienen algunos, se les disminuyó la tasa de interés, su mensualidad y o su saldo. 1, 2 o 3 de estos beneficios han recibido 600.000 personas. 1.2 millones de personas tienen que ir a las oficinas del Infonavit, les vamos a avisar para encontrar la solución en cada estado. Son 1.2 millones y iniciamos a partir del 1 de marzo a recibir a todas estas personas. Y de manera automática, 500.000 personas se les va a fijar su mensualidad por el resto de la vida del crédito con una tasa de interés del 4%. Esto va a ocurrir en el mes de julio. Del 1 de julio al 31 se suman 500.000 personas más con beneficios adicionales. Y finalmente 1.7 millones restantes van a tener descuentos en su saldo para que puedan terminar de pagar en tiempo y a todos se les va a disminuir la tasa de interés. La tasa actual es 12%. La idea es una disminución de tasa a partir del 4%. Entonces esto va a iniciar en el cuarto trimestre de este año, a finales de este año. Entonces, creo que fue una buena noticia la que estaríamos dando. La que sigue, por favor. Con relación a la reforma también, de abril de 2025, gracias a la reforma, el Infonavit otorgará suspensiones en los pagos sin generar intereses cuando el acreditado pierda su empleo. Entonces, va a haber una aplicación automática de prórroga hasta por 12 meses continuos y 24 en toda la vida del crédito. Esto significa que los intereses de este periodo, cuando pierdan el empleo, ya no se van a cobrar, por lo que su saldo no será impagable cuando termine la prórroga. Y estamos estimando que se van a beneficiar al menos 100.000 acreditados de manera mensual. Esto es muy importante. La que sigue, por favor. Entonces, de acuerdo, como resumen, de acuerdo con las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, congelados 4 millones de créditos, 600.000 ya recibieron beneficios adicionales y 3.4 millones restantes van a recibir estos beneficios en los siguientes meses. Y el mensaje es para todos aquellos que todavía no reciben un comunicado del Infonavit, que tienen el problema, que no están enterados, que no se desesperen. La idea y la instrucción de la presidenta es que estos 4 millones no solo se congelen, sino que se revierta la injusticia que se había cometido durante muchos años. Todos van a estar en condiciones de poder pagar su crédito y de quedarse con su casa. Eso es cuanto. Muy bien. Gracias. Vamos con el video primero y luego. Muy bien. La vivienda adecuada ya es un derecho humano para las y los mexicanos. En este sexenio, a través del programa de Vivienda para el Bienestar, construiremos 1 millón de viviendas nuevas. Haremos 450,000 mejoramientos y otorgaremos 1 millón de escrituras. Este proyecto histórico ya arrancó. Comenzamos en Los Cabos, Baja California Sur. En este estado la meta es de 37,000 viviendas. En Sonora se dio el banderazo de obras de más de 33,000 casas. Iniciamos en Ciudad Obregón.
y en Yucatán se colocó la primera piedra en el municipio de Tecash. Aquí se proyectan realizar 19.500 casas. Este programa prioriza mujeres jefas de familia, madres solteras, comunidades indígenas, jóvenes y personas con discapacidad. Juntos y juntas garantizamos el bienestar a través de una vivienda adecuada. Gobierno de México, segundo piso de la Cuarta Transformación. ¿Quién viene? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo amaneció? Bien, ¿y usted? Muy correctamente, aquí desde el desierto de Baja California Sur, te abrazo con mucho cariño, señora presidenta. Muchas gracias. Adelante, Víctor. Pues primero, reconocer a nombre del pueblo de Baja California Sur esta decisión que inició acá en una zona que, si algo pasa, es lo más delicado, la vivienda y el agua en la zona de Los Cabos, y que usted haya iniciado este programa en esta zona en donde la gente ocupa mucho la vivienda, pues para nosotros es, la verdad, reconocerle, presidenta, y esa visión nacional de hacer este 1.000.000 de viviendas va a ser una cuestión de verdad histórica para no solo los subcalifornianos, que tanto ocupamos del respaldo de la federación. Ya iniciaron aquí en Los Cabos, que hemos batallado. Quiero reconocer, presidenta, a Edna y a su equipo, porque han sido sumamente generosos, pacientes y muy trabajadores. A nombre del gobierno de Baja California Sur, y me atrevo a decir del pueblo, va nuestro reconocimiento para usted y para este equipo que encabeza la compañera Edna. El SEDATU, aquí han estado muy al pendiente, y ha permitido que, a pesar de las dificultades de los predios en Los Cabos, salgamos adelante ya con las primeras 704 viviendas. Ya se están construyendo, y eso para nosotros es la muestra más clara de que las 37.500 viviendas que le tocan a Baja California Sur, pues ya arrancaron, ya se iniciaron en esta zona donde más se necesita, que es en Cabo San Lucas. Quiero decirle que la gente está muy contenta por esa visión, por ese compromiso y amor que le tiene usted a la nación. Va a generar para los subcalifornianos expectativas en los 5 municipios donde se van a construir estas 37.500 viviendas. Claudia, presidenta, amiga, reciba usted este modesto reconocimiento de haber iniciado ya. Van avanzadas las casas y departamentos, 704 para la gente más vulnerable de Baja California Sur, ubicada en el municipio corazón económico de Baja California Sur, pero también el que vive más las contradicciones del desarrollo que durante muchos años se ha ocasionado por el crecimiento tan grande que tiene la región de Los Cabos. Felicidades y un abrazo. La queremos mucho, presidenta, y cuenta usted con todo nuestro respaldo en Baja California Sur, con todo. Así que te abrazo y seguimos trabajando duro por el bien de México y de Baja California Sur. Gracias, Víctor. Nos comprometimos en campaña que el primer lugar donde iba a iniciar el programa de vivienda era en Baja California Sur, particularmente en Los Cabos, porque es muy doloroso ver estos grandes desarrollos turísticos y que quien trabaja para que funcione el turismo en nuestro país, pues tuviera viviendas tan precarias. Entonces, pues nos da mucho gusto y gracias, Víctor, te queremos mucho también. Felicidades por todo tu trabajo. Gracias, presidenta. Le abrazo con mucho cariño. Gracias. Vamos con Alfonso. Alfonso, buen día. Buen día, gracias, queridísima presidenta. Pues nos da mucho gusto compartir el día de hoy con ustedes que el domingo, presidenta, dimos un paso histórico en el estado de Sonora para avanzar en la solución de uno de los problemas fundamentales que tiene la entidad.
la construcción de vivienda. Pusimos la primera piedra, presidenta, de un conjunto habitacional en Ciudad Obregón que está destinado a atender a aquellas personas a las que nunca les ha tocado nada. Yo digo, ya les toca a quienes nunca les ha tocado nada. Las personas que no tienen ingreso fijo o aquellas que se ubican en los cajones de ingreso más bajo, 1 o 2 salarios mínimos. Iniciamos con 328 viviendas, pero lo más importante es que tenemos una meta de 33,800 viviendas para su sexenio, 14,000 aproximadamente en lo que resta mi administración. La buena noticia, le decía, es que ya entregamos a SEDATU absolutamente toda la tierra necesaria, 105 hectáreas distribuidos en 11 predios, en 11 municipios, lo que garantiza desde ya que la meta de las 33,800 la cumpliremos. De ellas, 4,587 son, las iniciaremos en el primer semestre de este año. Para fines de 2025 estaremos entregando 5,000 viviendas, 5,000 llaves con sus respectivas escrituras. Agregar finalmente, presidenta, que no solo estamos entregando vivienda, que también estamos otorgando certeza patrimonial. Junto al programa de vivienda estamos entregando escrituras. Llevamos ya 40,000 entregadas y la meta es, durante su gobierno, entregar 60,000 más. Por ello digo, presidenta, que este programa de vivienda no solo es histórico, sino lo veo, dirían en palabras de mi pueblo, como el horcón del centro de la política social de la Cuarta Transformación. Celebro, presidenta, su visión y su compromiso social, y decirle que no obstante que aquí en Sonora la meta es muy ambiciosa, estamos listos para cumplirla. Gracias por su respaldo. Me quedan unos segundos, presidenta, y debo resaltar que el programa de vivienda tiene un impacto económico fundamental que va a generar 380,000 empleos directos e indirectos. Consecuentemente, el conjunto es una amalgama de beneficios para todos los sectores de la entidad, comenzando por aquellos a quienes nunca les había tocado nada. Gracias por ello, presidente. Al contrario, gracias, Alfonso Durazo, por todo tu trabajo. Sé que estuvo ayer también Roberto Capuano por ahí para hablar del proyecto Línea, del Plan Sonora. Ya escuchaste que vamos con las carreteras que nos comprometimos, el plan de agua. También allá con Víctor, para que no se ponga celoso. Y muchas gracias y felicidades por todo tu trabajo, Alfonso, siempre. Gracias, queridísima presidenta, comprometidos con usted y con el proyecto de la Cuarta Transformación, sin regateos. Abrazo. Ahora sí, gracias. Joaquín, Huacho, Yucatán. Hola, presidenta, muy buenos días. Les saludo con mucho afecto desde Mérida, Yucatán, a usted, a los medios de comunicación y a todos los mexicanos que nos están viendo. La verdad es que estamos muy contentos. Hoy es un día histórico porque hablamos de este gran proyecto de vivienda para el bienestar. Hablar de vivienda es hablar más que de techos y de paredes, es hablar de un derecho fundamental, y en Yucatán conocemos de cerca la incertidumbre de no contar con este derecho para muchas familias que tienen que rentar casa y a veces se van cambiando de un lugar a otro buscando un lugar adecuado para sus hijos, pero también para quienes viven en zonas inundables donde sufrimos huracanes y tormentas. Yo soy originario de un puerto que se llama San Felipe. Ahí crecimos en casas de madera con techos de lámina y vi de cerca muchas familias salir corriendo hacia una alberca
albergue seguro en un municipio cercano. Vimos muchas veces regresar a esas familias después de una contingencia climatológica y ver que su hogar ya no existía porque se lo llevó el agua, el viento. Vimos muchas veces a esas familias reconstruir sus casas de madera sin saber si eso era una solución permanente. Hoy un sueño se les va a hacer realidad, pues gracias a esa visión que tiene usted de dar una vivienda segura a miles de familias yucatecas que están agradecidas profundamente porque ya no tendrán que salir de su casa a buscar un refugio, porque su casa será su propio refugio, porque su casa será el patrimonio para sus hijos. Estoy muy contento porque nos comprometimos con los yucatecos a hacer en nuestro sexenio una meta de al menos 10,000 viviendas, y gracias a este proyecto que usted está lanzando, vamos ahora por casi 20,000 viviendas para las familias de Yucatán. Le agradecemos mucho porque esto también nos va a permitir que aquellos que viven en humedales y en zonas inundables los vamos a reubicar a terrenos mejor ubicados, y vamos a detener también el ecocidio de manglares que autoridades irresponsables a veces asusan a la gente a realizar. Quiero agradecer el trabajo coordinado de los 3 órdenes de gobierno, de la SEDATU, de nuestra amiga Edna, de la CONAVI con Rodrigo. También agradecerle a los alcaldes de 54 municipios de 106 que trabajaron hombro con hombro para tener los terrenos listos en donde vamos a construir muy pronto. Muchísimas gracias, Presidenta, por hacer realidad este sueño para miles de familias yucatecas, porque es un acto de justicia social. Vamos a seguir trabajando por el renacimiento maya que nos comprometimos, que los mejores años para los yucatecos y el pueblo maya sean los que están por venir, y vamos a trabajar por un México con prosperidad compartida y bienestar como se merecen las familias mexicanas. Muchísimas gracias y un abrazo desde Yucatán. Gracias, Guacho. También por ahí pronto vamos a estar para anunciar ya el banderazo de salida del tren a Progreso y todas las obras que se están realizando ahí en el puerto y todo lo que nos comprometimos con las y los yucatecos. Le recibiremos con mucho cariño. Muchas gracias. Gracias, Guacho. Gracias, Joaquín. Bueno, pues este es el programa de vivienda que va avanzando muy bien. Y ahora, Luz, si nos platicas cómo fue el acuerdo de ayer. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todas y todos. El día de ayer, como lo anunció la Presidenta de la República, se firmó con los y las empresarias del sector gasolinero una estrategia para estabilizar el precio de la gasolina regular. Esto es un gran logro del diálogo, del compromiso compartido. El objetivo del acuerdo que se firmó ayer es proteger la economía familiar, proteger el poder adquisitivo de las familias mexicanas, al establecer que mediante el esfuerzo compartido y voluntario regular no supere los 24 pesos por litro. Esto es muy relevante en nuestro país porque el precio de la gasolina impacta directamente en los costos del transporte, en el precio de los alimentos, en los costos de las industrias, de los bienes y servicios, en fin, afecta directamente en el bolsillo de todas y todos los mexicanos. Para dimensionar un poco, la gasolina es el tercer bien que más influencia tiene y más incidencia tiene en la formación del Índice Nacional de Precios al Consumidor. ¿Esto qué significa? Que es uno de los bienes prioritarios y que impactan en la inflación, y es decir, en el costo de la vida de todas y todos nosotros. Aquí es muy importante recalcar algo que ha enfatizado la Presidenta, porque esa fue su instrucción, que fuera un acuerdo voluntario, un acuerdo compartido de la necesidad y del apoyo a la gente. No se trata de un control de precios, no se trata de establecer de manera coercitiva un control de precios, es una decisión colectiva entre el gobierno y el sector empresarial. ¿Por qué la necesidad de esta estrategia? Bueno, pues porque en los últimos meses, como ustedes saben, la Presidenta recorre pues todas las ciudades y todos los pueblos de este hermoso país y había visto un fenómeno que era inaceptable. En algunos lugares, de manera generalizada, se estaban incrementando los precios, a pesar
de que el Gobierno de México ha mantenido una estrategia que se viene aplicando desde la administración pasada que permite que el principal factor de formación del precio de la gasolina pues depende mucho de los precios internacionales del petróleo y depende mucho también del tipo de cambio. Y desde la administración pasada y con instrucciones de la presidenta se ha seguido un mecanismo que permite la estabilización cuando hay fluctuaciones en estas dos variables, y el Gobierno de México ha mantenido ese mecanismo de estabilización a través del IEPS que se ajusta cuando hay estas fluctuaciones, pero sin embargo en los últimos meses, a pesar de que este mecanismo está instalado, se habían aumentado los precios finales de la gasolina regular en las estaciones de combustibles. Entonces esto para nosotros era un motivo de alerta para la presidenta. ¿Y qué hicimos al respecto? Pues con la instrucción que recibimos buscamos a todas las empresas del sector, desde los grandes importadores hasta los comercializadores y hasta los dueños de las estaciones de combustibles de venta final, para entablar pues diálogos, consensos que permitieran llegar a un precio justo con una ganancia equilibrada y que no afectara a las familias mexicanas. Hicimos muchísimas mesas de trabajo, por eso es que no es un acuerdo coercitivo. En todo momento estuvimos platicando con ellos muchos temas que les preocupan y que le preocupan a la industria, como los controles volumétricos, el almacenamiento, la simplificación regulatoria, los costos de operación, la seguridad, etcétera. Temas que nos hemos comprometido a seguir trabajando y analizando. También en estas mesas participaron pues los funcionarios de más alto nivel del gobierno, participó obviamente Pemex, Petróleos Mexicanos, el SAT, la CEA, la Procuraduría Federal del Consumidor, etcétera, etcétera. ¿Y qué incluye esta estrategia? Bueno, pues por parte de los empresarios se combinó esto, que el precio de la gasolina regular no supere los 24 pesos por litro, y adicionalmente se comprometieron a desarrollar estrategias de mercado para poder establecer ganancias justas y razonables para que en el largo plazo se pueda mantener este acuerdo. Y por parte del gobierno, por parte específicamente de Pemex va a facilitar la distribución de última milla, mantendrá un precio único para las terminales de almacenamiento de distribución con el fin de garantizar a sus franquiciatarios, a sus clientes, que obtengan ganancias razonables y que se pueda mantener este compromiso de los 24 pesos. Por otro lado, la Secretaría de Hacienda también se compromete a continuar aplicando estos estímulos al IEPS para amortizar las fluctuaciones de factores externos. Se va a reforzar la vigilancia. La Profeco mantendrá este monitoreo que hace semana con semana para determinar cualquier abuso en contra de los consumidores, en contra de la población. El SAT, la CRE, que próximamente se va a convertir en la Comisión Nacional de Energía, y la CEA también van a fortalecer esta supervisión y el control, y por supuesto vamos a mantener esta dinámica de trabajo con toda la industria, vamos a mantener estas mesas de trabajo donde vamos a abordar y vamos a lograr acuerdos, sobre todo en temas que les preocupa mucho a la industria, como la reducción de trámites. Eso lo vamos a trabajar incluso con la agencia digital para poder llegar a reducir estos costos y estos trámites que puedan parecer en algunos momentos absurdos. Y bueno, pues como gobierno estamos convencidos que esta es la ruta correcta para garantizar, por un lado, el bienestar de las familias y por otro lado, tener acuerdos sensatos con la industria. Solo me queda, Presidenta, agradecer profundamente a todas las empresas que con responsabilidad y conciencia social se sumaron a esta iniciativa, que firmaron este acuerdo. Su aporte también demuestra su compromiso con el país y con el bienestar de todos. Y bueno, extendemos la invitación al resto de las empresas, son muy pocas las que no se sumaron, pero durante esta semana vamos a sumar al resto de empresas, vamos a intentar que entiendan el fundamento de esta medida para poder apoyar a todo el pueblo de México. Muchísimas gracias, es cuanto.
Sí, este acuerdo entra de inmediato, a partir del lunes próximo, pero vamos a estar ajustando en términos de comunicación porque la cadena es muy larga, o sea, están los importadores, están los comercializadores y están las estaciones finales de venta. Y durante los próximos 15 días vamos a ir haciendo este cambio y ajustando este precio paulatinamente, pero la idea es, empieza desde el lunes el acuerdo y hay un compromiso por todos los firmantes de poder estabilizar este precio en 24 pesos. ¿Es cuánto? Sobre el tema. Adelante. Hola, Presidenta, buenos días. Arturo Arellano, de Canal 11. Respecto a este acuerdo histórico con empresarios gasolineros, ¿qué posibilidad hay de que se fije el costo de la gasolina magna más allá de estos 6 meses que se acordaron de manera inicial? Y si se dará una lista de las empresas que no se sumaron a este acuerdo. Sí, esta semana, como bien dice Luz Helena, van a tener reuniones con las otras empresas que no se han sumado. La idea es que sea permanente. El acuerdo se firma por 6 meses, pero no quiere decir que en 6 meses no va a pasar nada, sino que se va a evaluar los resultados y posteriormente pues va a volver a firmarse. Es un acuerdo de ellos, no subir, de Pemex de establecer una serie de condiciones en el caso de sus franquicias y también pues de avanzar en reducir trámites y otras cosas que también les afectan a ellos. Entonces, antes de que terminen los 6 meses se vuelve a evaluar y se vuelve a firmar. Ok, Presidenta. En otro tema, quisiera preguntarle a qué acuerdos se llegaron ayer en las 2 reuniones que se sostuvieron en Estados Unidos, el secretario de Economía Marcelo Ebrard con Jamieson Gray, representante comercial de Estados Unidos, así como el canciller Juan Ramón de la Fuente, el secretario Omar García Harfuch y el fiscal general Gertz Manero con Marco Rubio. ¿A qué acuerdos llegaron? Si hay alguna noticia. A las 11 de la mañana, 11 un poquito después, terminando el evento de Cuauhtémoc, van a dar conferencia de prensa el secretario de Seguridad, Omar, el fiscal general de la República, para todos los temas del día de ayer, incluido la reunión. Fueron en ambos casos muy buenas reuniones. Se establecieron los principios de coordinación y de colaboración y mantener estas reuniones de manera permanente, reuniones de alto nivel, tanto en el tema de seguridad como en el tema comercial. Presidenta, yo le quisiera preguntar, ¿cómo se dio la solicitud y entrega de estos 29 líderes criminales que fueron trasladados a Estados Unidos? Esto en términos jurídicos, ¿el traslado de estos líderes fue extradición o fue a qué se refiere la Secretaría de Seguridad cuando dice que fue un marco de cooperación entre ambos países? Eso lo van a informar en la conferencia de prensa de las 11 de la mañana. ¿No nos podría dar un avance, no, presidente? Ellos le corresponde al fiscal, al secretario informarlos. Ellos lo van a informar en la conferencia de las 11. Creo que va a ser en la Secretaría de Seguridad, ¿no? A las 11, un poquito después, por ahí. Yo les puedo decir una cosa. La corrupción del Poder Judicial en nuestro país es aberrante y ofensiva. Qué bueno que el pueblo de México tomó la decisión de cambiar de raíz el Poder Judicial. Es una bendición para México lo que vamos a vivir este año, de elegir a los jueces, magistrados y ministros, y que el pueblo pueda salvar al Poder Judicial de esta ofensiva corrupción para el pueblo. Sobre el mismo tema de Estados Unidos, quería preguntarle si hay alguna respuesta respecto a la solicitud de llamada que se hizo para sí, hoy se va a definir las características, cuándo va a ser, etcétera. ¿Será una llamada o ya se acordó una reunión física? Hoy se va a definir, van a estar en comunicación. Una última pregunta, Presidenta. ¿Qué resultados hay en la mesa de ayer que se realizó con la CENTE, en la SEP, respecto a la reforma de la ley del Infonavit? ¿Del Infonavit? ¿Esa ya pasó? Del ISSSTE, disculpen. Sí. Por lo pronto se pone en pausa en lo que se realiza en las mesas de trabajo. Ok, Presidenta, muchas gracias. Acá, a la izquierda.
Gracias, presidenta. Muy buenos días. Julio Mar Gómez, de Medios Digitales del Pacífico, Sin Puntos ni Comas, y de juliomargs.com. Presidenta, muy aplaudido pues este gran programa de vivienda a nivel nacional. Si bien es cierto, algunas veces el Estado de California no está sobre representado, pero está muy representada con un servidor, y precisamente en esto pues que arranca en Baja California Sur nos da muchísimos gustos, mis paisanos están muy contentos, y claro, pues por supuesto lo acabamos de ver con el gobernador Víctor Castro, que también está muy contento por ello, y pues a través de un servidor pues le extenso esta felicitación. Presidenta, también a esto se suma el resultado del esfuerzo en conjunto con los 3 niveles de gobierno. Claro, presidenta, la buena coordinación que ahora existe en el tema de seguridad en Los Cabos con el alcalde Cristian, y ha colocado el destino turístico como uno de los favoritos y de los más seguros para los turistas nacionales e internacionales. Así lo da a conocer, pues obviamente, datos del INEGI en el 6º lugar. Y pues no es por presumir, pero presidente, es uno de los estados más extraordinarios que tiene nuestro país. Y por ello, particularmente... Los paisajes de Baja California Sur son algo... Sí, bellísimo. Espectacular. El mar, y ahorita que sobre todo está la temporada de ballenas, entonces sí. Muy bonito, haciendo comercial. ¿Qué acciones, presidenta, aparte en relación a este tema, su gobierno se sumará para garantizar que este hermoso destino siga y continúe estando así, o que gane a una mejor posición todavía? Sí, en Baja California Sur tenemos este año inicia un proyecto de un puente ahí en la glorieta de Fonatur, que lo va a realizar la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Vamos a apoyar con el proyecto de agua para La Paz, de una presa muy importante que es necesaria para garantizar el agua. El programa de vivienda, se va a construir una planta de electricidad ahí, entre otras acciones que vamos a realizar. Hay proyectos también para educación, principalmente media superior. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, hemos recibido ya innumerables denuncias sobre servidores de la Nación, y es para que se pudiera revisar en este asunto, pues que encuentran algunos de estos servidores pues cansados, dicen que hay explotación de jornadas laborales de más de 12 horas, de lunes a domingo, los pagos se atrasan, comentan que existen ciertas amenazas y que no hay días de descanso ni vacaciones, y que precisamente es por el exhaustivo trabajo de comprobar pues resultados, ¿no?, sobre en base a los objetivos que tienen planteados. Entonces sí pedirían ellos que si pudieran revisar estos asuntos, cómo se está trabajando con los servidores de la Nación. Sí, pues, es de lo mejor que hay en el gobierno, o lo mejor que hay en el gobierno, las y los servidores de la Nación. No sé si ya les informó Ariadna, pero van a tener un incremento en salarial. No es mucho, pero es significativo para ellos. Tanto servidores de la Nación como algunos compañeros que también participan en este trabajo territorial, y vamos a revisar para que no haya jornadas exhaustivas, por supuesto. Muchas gracias. Yo creo que esa es una excelente noticia, sí. El aumento laboral. Oiga, presidenta, también la pregunta es sobre los consulados. ¿Se cobra algo por hacer citas ahí en los consulados para...? No, va a ir, qué bueno que lo preguntas, no sé si lo dije ayer, va a ir una brigada, un equipo de la Agencia de Transformación Digital a todos los consulados, y estamos haciendo una revisión de los cónsules, porque aquí informamos que se iban a reducir todos los trámites, y en muchísimos de los consulados no se han implementado esta agilización de trámites, que es pues importantísimo para todos nuestros paisanos y paisanas. Entonces va a ir un equipo a revisar, y también pues una revisión del trabajo de cada cónsul, y desde aquí pues un mensaje a las y los cónsules que lo más importante es el trato con las y los mexicanos que viven en Estados Unidos. El poder es humildad por encima de todo. Claro. Le quiero poner un ejemplo porque nos ha llegado muchas denuncias de este tipo, es sobre que les agendan citas. Es que hay mucho coyotaje. Coyote, exactamente. Sí. Por eso es la simplificación de todos los trámites. Entonces, por eso
Queremos que los cónsules bajen a la ventanilla, atiendan de manera directa, escuchen a los paisanos y paisanas de lo que están viviendo. Yo les planteé cuando estuvieron aquí que hicieran un día ciudadano en el consulado donde ellos personalmente atiendan. Entonces tienen que acercarse a la gente, a las y los mexicanos que están allá y brindarles todo el apoyo que requieran. Sí, gracias, presidente. Es precisamente eso la respuesta muy bien dada. Presidente, y sobre esta agencia de digitalización y de tecnología innovadora pues que se está implementando en el gobierno, ¿qué balance podría tener sobre estos botones de asistencia que ha habido? Y sobre todo, si quieren les decimos que vengan a informarnos, ha estado funcionando. Okay. No tengo aquí los números, no los traje hoy, pero se los damos. Y también, a ver si vienen la próxima semana, porque también ya hay un avance muy grande de simplificación de trámites, no solamente en los consulados, sino pues para todas las mexicanas y mexicanos. Y en referencia a este mismo tema, ¿cómo sería también un balance para los medicamentos? ¿Cómo ha funcionado? ¿En qué hospitales? Y también si se ha El martes viene Salud, si quieren ahí ya. Muy bien, muchas gracias. Ya por último, presidenta, porque tenía ratito sin preguntar. Pues en Baja California Sur se ha filtrado bases de datos de los programas del bienestar y nos ha llegado muchas, posiblemente pues estos datos se han filtrado de alguna manera y han hecho llegar por mensajes algunas cuestiones de que le están realizando cobros. Y quiero poner con datos precisos que dice, pues le escribe el licenciado Joaquín Herrera Baeza del área jurídica del Banco del Bienestar, Finabien, y ponga que si se pone a su servicio, me pongo en contacto que usted ya tiene una demanda mercantil a su nombre, el nombre completo de la persona, por eso es lo raro, con el teléfono al mensaje, con una dirección proporcionada, precisas también. Es por esto que en el año 2020 usted recibió del Gobierno de México un crédito a la palabra por un monto de 25,000 pesos, es decir, todos los datos completos y les están cobrando y se ponen a la disposición y tengo los mensajes, los correos y todos los datos. Es difícil que se filtre porque tiene las bases de datos de beneficiarios tienen muchísimos candados de seguridad. No sé por dónde pudo haber, si alguna persona dio algunos datos, pero es muy difícil que se filtre esa base de datos, tiene muchísimos candados, ahora le estamos poniendo también más candados por lo delicado, y decirle a todos los beneficiarios y a toda la gente que no caigan, por favor, en ningún fraude. O sea, cualquiera que les pida dinero, que les diga que hay un programa especial de algún crédito relacionado con su tarjeta de los programas sociales, o la inteligencia artificial que sale por ahí de la presidenta invitando a que compren acciones de no sé qué cosa, todo es falso, absolutamente falso. Vamos ahí con Infodemia a seguir promoviendo porque nos han preguntado también en las giras que tenemos sobre estos temas. Entonces, que no caigan, por favor. La tarjeta, su recurso que viene en la tarjeta está destinado para lo que ellos quieran y no se permite bajo ninguna circunstancia que se utilice el Banco de Bienestar para ningún programa que tenga que ver con descontarles algo de la tarjeta. Ese era el tema. Muchas gracias, presidenta. Ya por último, ¿qué número podrían reportarlo en caso de que tengan? A ver si nos dan la línea de bienestar para que... Muchas gracias, presidenta. Gracias. Acá. Hola, presidenta. Buenos días. Daniela Díaz, de la agencia Sputnik. Preguntarle, ayer el presidente Trump se volvió a referir sobre el tema de los aranceles, dijo que se va a imponer el 4 de marzo. Y pues bueno, lo pregunto porque pues muchos han leído la extradición de estas 29 personas hacia Estados Unidos como una posible moneda de cambio. ¿Habrá una prórroga en la imposición de estas tarifas? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, sobre el tema de estas personas va a dar la conferencia a las 11 Omar y el fiscal. Y sobre este tema pues todavía faltan 3 días. Ok. Bueno, en otros temas, en un momento más habrá pues un evento para conmemorar los 500 años de la ejecución de Cuauhtémoc.
que es, pues aparte del último Tlatuani mexica, es considerado como un ícono, ¿no?, de la resistencia indígena ante este proceso, pues, de conquista española. Preguntarle, México reitera su petición a España que se hizo desde el gobierno pasado de ofrecer un perdón al pueblo mexicano por los crímenes que se cometieron en este proceso de conquista. Sí, de hecho lo voy a mencionar. Fíjense, una de las grandes atropellos del periodo de la invasión española fue la matanza del Templo Mayor. Cuenta la historia que sale Cortés a Veracruz y se queda Pedro de Alvarado a cargo de las tropas. Y en una de las fiestas más importantes del pueblo mexica, con todas las familias alrededor de la plaza pública del Templo Mayor, comienza una masacre. Bueno, ninguna masacre tiene justificación, pero no había nada que pudiera haber supuesto que iban a atacar a alguien. Y la muerte de Cuauhtémoc también es de una crueldad enorme. A Cuauhtémoc lo capturan, él le pide a Cortés que lo mate con su cuchillo en ese momento. Cortés dice que no, y durante años lo tienen cautivo. Lo llevan a Coyoacán, le queman las plantas de los pies, de las manos, para que pudiera decir dónde estaba el oro. Y después de eso se lo llevan hasta Honduras y lo acaban colgando en Tabasco. Se lo llevan hasta Honduras porque tienen temor los españoles de que, como es un símbolo, o era un símbolo, de que pudiera promover el levantamiento nuevamente del pueblo mexica, que tiene una resistencia histórica. El náhuatl es de las lenguas más habladas en México, pero además estaba muy menguado el pueblo mexica y las propias fuerzas de los guerreros, pues por la viruela. No solamente fue, como nos enseñaron en la escuela, que eran las armas que traían los españoles, sino la viruela había menguado, tanto que Cuitláhuac tiene unos meses nada más como Tlatuani, porque muere por viruela. Entonces los españoles tienen que reconocer estas atrocidades. Y el perdón fortalece a los pueblos, a las naciones y a los gobiernos. Y además elimina algo muy importante, el racismo. Cuando se impone la colonia en México, recuerden que había castas definidas a partir de las etnias. Y eso permaneció. Viene la independencia, las transformaciones, y en México sigue habiendo por parte de un sector pues un racismo tremendo que viene de ahí, como si alguien fuera superior a otro. Que claro, se dice racismo, aunque en realidad en el Homo sapiens sapiens no hay razas reconocidas científicamente. Hay orígenes étnicos distintos, pero se habla de racismo. Entonces, nosotros no invitamos a la toma de protesta al rey de España, porque cuando el presidente López Obrador solicita el perdón, lo hace de manera muy respetuosa, en una carta personal dirigida al jefe del Estado español,
que es el rey. Y el rey no contesta, pero sí inician una campaña en contra del presidente López Obrador en España, muy racista, como si fueran superiores. Y filtran un pedazo de la carta, imagínense. O sea, si no estaba de acuerdo el rey, pues se hubiera tomado el tiempo para escribir una carta diciéndole: presidente López Obrador, no estoy de acuerdo con su posición por A, B, C, D, E, F, en una relación de respeto de dos jefes de Estado. Entonces, para mí, yo creo que para el pueblo de México no fue una ofensa solo a un gran presidente, sino es una ofensa a un presidente de México. Y cuando se ofende a un presidente de México, sea el presidente López Obrador u otro presidente, por parte de otro Estado extranjero, pues uno tiene que ser solidario con eso. Decíamos el otro día como cuando en el primer periodo de Trump hace una ofensa entonces Peña Nieto al entonces presidente Peña Nieto, y no estábamos de acuerdo con Peña Nieto, entonces éramos oposición, pero el entonces candidato o dirigente López Obrador dice: estamos en contra de que se humille a cualquier presidente. Eso no, a México se le respeta. Entonces esta petición es un engrandecimiento del pueblo y del gobierno español, de reconocer que hubo atrocidades. Entonces hoy nos da mucho gusto porque son 500 años de este cruel asesinato y también una reivindicación de la resistencia de los pueblos originarios y de un hombre valeroso. Gracias, presidente. Acá. Señora presidenta, muy buenos días. Luis Flores, de Noticias El Agro, periodismo especializado en el medio rural, vengo del estado de Guerrero. A propósito de Cuauhtémoc y del año de la mujer indígena, y recogiendo las diversas expresiones, los diversos testimonios en el medio rural, y también recogiendo la opinión de académicos, hay una propuesta muy concreta que sería un gran legado de esta administración, que es una nueva ley agraria, considerando que se han hecho varias modificaciones, considerando que hay varias expresiones y dando seguimiento a los movimientos sociales en el medio rural. Por ejemplo, vamos al caso particular de Guerrero, 60 años de un conflicto agrario en el municipio de Manilaltepec con una comunidad de Alacatzala, que por cierto va a pasar ahí cerca el camino que acaban de que dijeron antes de ayer, que anunciaron. Entonces, ese es un ejemplo, 60 años en el Tribunal Agrario, donde también hay que revisar, porque también hay irregularidades que se han denunciado permanentemente. Y así como ese caso, hay otros casos en el país, de norte a sur y de este a oeste. También revisar cómo anda el Registro Agrario Nacional, las leyes son perfectibles, cómo anda la Procuraduría Agraria. También debemos recordar que el señor entonces senador de la República, Ricardo Monreal, el 7 de agosto del 2019, propuso una iniciativa de ley agraria y quedó en la congeladora. También el entonces senador de la República, el señor Narro, José Narro Céspedes, también propuso un proyecto para expedir la Ley Federal Agraria y derogar la ley agraria. Bueno, hay que recoger todo esto y es una propuesta, una iniciativa social, es académica, etcétera, de hacer una nueva ley agraria. Esa es una primera propuesta que dejamos a su consideración, señora presidenta. Sí, se puede revisar, de hecho le toca a Edna. Bueno, también hay otro tema. El
el 16 de enero de este año nos dio mucho gusto saber el Encuentro Nacional Municipal, donde estuvieron gobernadores y presidentas y presidentes municipales del país. Fíjese que es interesante este tema porque habría que promover, si así bien lo tienen a recoger, la revisión del artículo 115 constitucional, que es el fortalecimiento municipal. Para nadie es secreto, en el país pues los presidentes municipales sufren las consecuencias de poco presupuesto, hay baja recaudación del predial, hay problemas de corrupción, algunos roban poquito, ¿no? También pues hay cotos de poder, etcétera. Hay que revisar para fortalecer, para que se incorporen realmente en los programas de desarrollo regional. Y también hay emociones políticas, y a muchos les ha dado en algunos estados por crear nuevos municipios, pensando que al crear nuevos municipios se va a desarrollar el estado o el país. Y cuando sabemos que la creación de nuevos municipios en muchos casos es para generar más burocracia política o burocracia, y es una carga más para el Estado, es una carga más para el país. También es una propuesta, señora presidenta. Dejamos a consideración de usted. Esa es más compleja porque la autonomía municipal pues viene desde el origen, ¿verdad? Pero habría que platicar con las y los presidentes municipales. Dejamos a consideración. Sí. Muchas gracias. También preguntar, o más bien dicho, hacer un enunciado muy humilde, pero con un alto sentido de dignidad. El señor presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo a bien aprobar la remodelación de las instalaciones de la Feria de Navidad y Año Nuevo en San Mateo, en Chilpancingo, que en este año cumple 200 años esta feria. Fue precisamente en 1825 cuando se estableció por decreto presidencial por Nicolás Bravo. Aprobó el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, un presupuesto de 269 millones de pesos para remodelar. Esta se entregaría a finales del año 2022. Son recursos que ejecutó o tiene que ejecutó la SEDATU, señora secretaria, señora SEDATU, y no le entregaron. Hay un avance del 60%. Pedimos a nombre de toda la población de Chilpancingo, la sede del primer Congreso de Anáhuac, donde se leyeron los sentimientos de la nación, con mucha humildad y mucha dignidad del pueblo de Chilpancingo, que se haga una revisión pormenorizada. Porque no solamente fueron los 269 millones de pesos, sino que hubo una extensión presupuestal que alcanzó, si no me equivoco, a 320 millones de pesos. Y han pasado prácticamente 4 años y no entregan la obra. ¿Y saben qué es lo peor? Son 6 hectáreas, las redujeron a 4 hectáreas. Ya no es un recinto ferial, es un parque. Y en este año… Me adelanto, se está revisando y además… muy bien, muchas gracias. Edna es de primera. Le pedimos parte de la manera más atenta, ¿no? Honesta, conoce mucho sobre el ordenamiento territorial, sobre la vivienda, sobre las obras, y se va a terminar, ¿verdad? Muchas gracias. Y se está haciendo la revisión. Sí. Buen día. Gracias. A ver aquí. Gracias, buenos días, presidenta. Citlali Guerrero, de Bajo Palabra. Plantearle que una de las solicitudes permanentes de la comunidad cultural es buscar el equilibrio entre los grandes conciertos masivos, que si bien nacieron con el ingeniero Cárdenas, para abrir este espacio democrático y que la gente pudiera acceder a estos conciertos que de otra manera no podría, en estos casi 30 años ha ido en detrimento del desarrollo cultural de los grupos artísticos independientes, porque los gobiernos no dudan en gastar de 10 a 18 millones de pesos para un concierto masivo, mientras que para una función
de Alas y Raíces, por ejemplo, pagan 1,500 pesos. Para una presentación de teatro, de música, 30,000, 40,000 pesos si bien le va. Y para lectura de escritores, pues 0 pesos. Entonces, preguntarle si su gobierno, si usted tendría considerado pues equilibrar esta desigualdad y mejorar las condiciones de contratación de estos grupos culturales independientes, pues que siguen siendo un sector pues vulnerado, un sector precario. En la pandemia no fue considerado como un sector sustancial, y pues esta precariedad en el que se encuentran, pues parece que se va a prolongar. Entonces, preguntarle si podría buscar como estos equilibrios. Sí, debe hacerse. Y hay algo que también está trabajando la Agencia de Transformación, porque parece mentira cuando se contrata a un grupo cultural, a un colectivo cultural para participar en un festival o para desarrollar una actividad o para hacer algún trabajo de cultura comunitaria. Tiene que pasar por todo el procedimiento de la ley de adquisiciones. Entonces tienen que registrarse en el sistema, en fin, es una burocracia tremenda. Y normalmente cuando hay un colectivo cultural, pues lo que pasa es que pues todo este tramiterio pues no tiene sentido. Tiene sentido cuando vas a licitar o vas a comprar hojas o vas a comprar algún insumo importante para el desarrollo de la actividad del gobierno o para beneficio de la gente. Pero para un colectivo cultural pues no. Entonces estamos buscando un esquema pues para simplificar todo esto de tal manera que sea muy sencillo, tanto por parte del gobierno estatal, municipal o federal, tanto de contratación como de pago inmediato, porque también pasa que toda la burocracia hace que se contrata a un colectivo para alguna actividad cultural y luego se tarda meses y meses en poderle pagar al colectivo por problemas burocráticos esencialmente. Entonces estamos buscando simplificar este esquema. También pues eso ya depende de cada gobierno, pero en efecto pues debe de ayudarse a promover a los colectivos culturales independientes. Gracias, Presidenta. Bueno, una de las decisiones, yo creo, icónicas o disruptivas que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuando anunció que se iban a acabar los moches, ¿no?, que se hacían en las cámaras de diputados, ¿no? Y obviamente pues se terminaron como estos apoyos que se daban a varios sectores, entre ellos al sector cultura, ¿no? Pero decirle que ese esquema de los moches finalmente no fueron definidos por los grupos culturales o los grupos independientes, sino fueron establecidos como justamente por los diputados, ¿no? Pero aquí pagaron como justos por pecadores, porque había muchos grupos, asociaciones civiles, culturales que hacían trabajo en territorio, en comunidades y apoyaban a atender a sectores que los gobiernos pues no les alcanza el recurso humano ni les alcanza el tiempo y ellos coadyuvan. Entonces preguntarle, Presidenta, si usted consideraría hacer una convocatoria para estos grupos, es muy distinto, con un esquema diferente desde Hacienda. Para eso están las secretarías de Cultura y deben desarrollarse los mecanismos para generar las actividades que permitan a todos los colectivos participar. Pero no, yo no estoy de acuerdo en aquellas filas que se hacían en el Congreso, porque participan 12, el que solicita el recurso a partir de un acto ilegal y el que lo otorga. Entonces no, muchos no, corrupción no. Desde Hacienda, no, tampoco, para eso están las secretarías de Cultura. Y los incentivos que en todo caso se tengan que generar, que existen, por ejemplo, para el cine u otras cosas, de actividades. Pero son las secretarías de Cultura quienes son las encargadas de promover la cultura. Pero este esquema de a ver cómo me das para que yo te dé, pues no, ese no. En actividades culturales o en cualquier tipo de actividad. Gracias, Presidenta. Gracias. También comentarle que en julio fue anunciado por la Secretaría de Bienestar el programa Juntos Pintemos Acapulco, ¿no?, que
era justamente como para recuperar la imagen de Acapulco devastado por el Otis. En agosto se hicieron como las asambleas barriales para determinar pues las casas, las gamas de colores, y en septiembre se inició este programa con la meta de pintar 300,000 casas. Pero bueno, vino John, ¿no?, en septiembre, y este programa pues se interrumpió. Entonces preguntarle si se va a retomar porque además está la pintura. Lo que pasa es que en efecto los servidores y servidoras de la nación, que son quienes nos ayudan a todas estas labores, en efecto están con mucho trabajo, porque pues está, fíjense, luego no difundimos mucho esto, pero nos comprometimos a que las mujeres de 63 y 64 años iban a recibir un apoyo. Bueno, los servidores de la nación hicieron todo el censo en 2 meses. Hoy, más de 1 millón de mujeres ya recibieron su primer apoyo. Y eso es gracias a las servidoras y servidores de la nación. Están haciendo las visitas casa por casa a todos los adultos mayores, para el censo de salud, más algunas otras actividades. Entonces se ocuparon mucho los servidores, en efecto vino John, pero se va a recuperar como parte de Acapulco, ¿cómo? Se transforma contigo, es el nombre que lleva el programa, y ahí también hay actividades culturales. Sebastián, que es quien lleva este programa en Acapulco, no sé si ya se reunió con ustedes. Ya se reunió con nosotros. Y sí, es muy importante que todos los colectivos culturales de Guerrero y particularmente de Acapulco se incorporen en la reactivación cultural y económica de Acapulco. Gracias, presidenta. Por último, presidenta, como usted sabe, más de 200,000 viviendas fueron afectadas por el huracán Otis, ¿no? Y se les dio este apoyo que dio el presidente Andrés Manuel, y muchas casas pues se recuperaron, pero volvemos a que después vino John, volvió a afectar las viviendas, y hay una precariedad de la vivienda en Acapulco, ¿no?, que no está construida como para resistir los huracanes, ¿no? Y preguntarle, en este programa que usted está anunciando de construcción de 1 millón de viviendas, ¿como cuántas viviendas tendrían considerado como para construir en Acapulco? Y también preguntarle si tienen un diagnóstico, porque en Acapulco se presenta mucho el fenómeno de segunda vivienda. O sea, hay mucha vivienda abandonadas, ¿no? Y por una parte están como esos, ¿no?, con viviendas pues que no se usan, ¿no?, que fueron compradas con gente de la Ciudad de México o de otros estados, y por otro lado hay una necesidad de vivienda segura que no se inunde en Acapulco. Entonces, preguntarle ¿cuántas viviendas son las de reubicación de Acapulco? 1,400 viviendas. A ver, ¿por qué no comentas? Sí se hizo un diagnóstico muy puntual de la situación de la vivienda desde Otis y después con John, sobre todo sobre la base del censo que hizo la Secretaría de Bienestar. Sobre estos datos sí se les dio apoyo en Otis para todos, y en el caso de John a las personas afectadas directamente, porque si bien fueron menos los daños, fueron más fuertes. Entonces, sobre ese censo se concluye que son prácticamente 1,400 familias a reubicar. Estamos en la búsqueda de suelo para adquirir dentro del programa del 1 millón de viviendas, y cerca de 400 familias que pueden permanecer donde está su lote, pero que se tiene que reconstruir totalmente. Entonces ya estamos en esta parte de conseguir el suelo, de hacerle ya los levantamientos puntuales para que se inicie ese programa. El resto de los daños fueron atendidos por Bienestar con el apoyo inmediato. Gracias. Y recuerden que en Acapulco una parte del trabajo que estamos haciendo es de prevención. Se están desasolvando los ríos, construyendo, ¿cómo se llama lo que está alrededor de los ríos? Para evitar inundaciones. Sí, protección. Octavio sabe porque como es de Tabasco.
¿cómo se llama cuando pones alrededor del río para evitar que se inunde? Bueno, en fin, protección para evitar que se las debo la palabrita, para evitar que el río pueda salir, el desasolve. Se están levantando las bombas para agua potable, porque estaban a ras de piso, se dañaron en el Otis y después se dañaron en el Yon, entonces están levantando para que no vuelvan a inundarse. Se está haciendo mucha labor de prevención y además recuerden que con el Yon nosotros apoyamos, ahí sí no fue solo Acapulco y Coyuca, sino a prácticamente todo Guerrero, con apoyos para mejoramiento de vivienda, ¿no? Pero aquellas que están en riesgo, se hizo un levantamiento, son alrededor de 1,400. La idea es que no se vayan a vivir otra vez allá por la Renacimiento y la parte alta del cerro, sino que justamente predios abandonados que están cerca de la zona centro se puedan comprar para que ahí se desarrolle la vivienda y también pues se reactive el centro de Acapulco. Esa es parte del proyecto. Sí. A ver, ya, aquí no ha preguntado nunca, después acá y ya cerramos. Buenos días, Presidenta Claudia Sheinbaum. Me presento, soy Eduardo Giuseppe de la revista Huellas de México. Acércate más el micrófono. Perdón. Y con base a los datos que nos han participado en las pasadas mañaneras, su gobierno busca que la CFE y Pemex tengan un cambio constitucional, institucional y reformas para consolidar su recuperación. En este contexto, le pregunto, doctora, ¿qué va a pasar con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que mucho tiene que ver en el desastre que arrastra al país, permitiendo recortes de personal de manera arbitraria, inmensa corrupción y nepotismo, además de otros actos de corrupción, ¿no? ¿Qué opinión merece, doctora? ¿Qué se puede hacer en este? Pues son los propios trabajadores. Elegir bien a sus… Pues ellos tienen que evidentemente cuando hay actos de corrupción y se denuncian, pues se tiene que proceder, pero no, el gobierno no tiene por qué estar interviniendo en los sindicatos. Eso claro, pues es del pasado, son los propios trabajadores que deciden su forma de organización. Sí, claro. Y en otra instancia, si me permite, doctora, en días anteriores se publicó un informe llamado Explotación y Opacidad, donde describen la situación de los caficultores en México y pues la situación la describen como deplorable porque empresas pues transnacionales como Nestlé y Starbucks pagan precios muy pero muy bajos por kilogramo al caficultor mexicano, que pues ni siquiera les alcanza para los costes de producción, ¿no? Entonces, ¿cómo se les puede proteger a los caficultores de estas situaciones de que pues sea el pago justo para ellos, ¿no? Porque pues también sabemos que en este tipo de situaciones pues hay coyotes y empresas intermediarias que no permiten al pues caficultor pues que reciba un precio justo, ¿no? ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Cómo protegerlos? SADER está trabajando en 3 líneas. Una, así como un acuerdo voluntario con los gasolineros, como fue con el PASIC para mantener el precio de la canasta básica que inició desde el presidente López Obrador y nosotros le dimos continuidad. De la misma manera, SADER está trabajando con quienes adquieren el café y quienes lo producen para establecer un precio justo. Entonces esa es la primera línea, no solamente para el café, se está haciendo para el cacao, se está haciendo para el maíz. En el maíz incluso pues es todavía el objetivo mayor, que es que podamos en aquellos lugares donde el precio de la tortilla está muy alto, pues que esta reducción de intermediarismos pues reduzca también el precio de la tortilla. Entonces esa es una línea de comunicar mucho más al comprador con el productor. La segunda línea de trabajo es la que hace las tiendas del bienestar. Lo que está haciendo María Luisa Albores, que es un gran trabajo, para el café y para el cacao y para la miel, esos 3 productos, lo que está garantizando es la compra a un precio justo y después junta a los productores para que se procese el café. Entonces hay 2 formas en las que se está apoyando, una para el café en grano, que se pueda vender,
y para incluso café soluble. Estos cafés o estas dos presentaciones van a tener una marca, que es la marca Café del Bienestar. Y este café se vende en las tiendas del bienestar, que son las antiguas tiendas Diconsa. De esta manera, existe, digamos, el mercado tradicional, pero de esta manera, pues va directamente del productor al consumidor, y el productor se beneficia inclusive pues de una parte del valor agregado que se le está dando al café, y no hay en realidad subsidio porque se compra, se procesa, lo que hay pues es una comunicación permanente. Y la tercera se está valorando, está el programa Cosechando Soberanía, que ya se va a dar a conocer muy pronto, que es un programa en donde se van a dar créditos, hay pues también coberturas por si hay asociada al crédito, a tasas bajas, y es particularmente para producción de maíz, de trigo, en algunos casos de granos, para alimentación humana, y se está valorando si se incorpora el café en este programa. Perfecto, doctora, muchas gracias. Sí. Bueno, la última y nos vamos. Buenos días, Presidenta. Óscar González de RELAC 104.5 FM, una estación de radio de uso social comunitaria. Presidenta, en el Valle de Mezquital, estado de Hidalgo, varios usuarios se quejan del mal sistema de repartición de agua de riego. Una vez más, hacen de su conocimiento, igual que en su momento se lo hicieron saber al expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Los campesinos de Francisco y Madero, en el estado de Hidalgo, a través de su representante legal, Javier Arteaga Morales, le solicitan a usted tenga la gentileza de brindarles una reunión para que una comisión reducida le expliquen aspectos de la problemática y de la corrupción que invade la Comisión Nacional del Agua con Agua en Hidalgo. Ya que desde la administración anterior, lo que va de esta, los responsables de transmitirle la información le han dado un reporte pues que no ha sido el correcto. De ahí, fíjese que también le piden la destitución de unos funcionarios. Por lo expuesto, Presidenta, le suplican designe a un comisionado especial federal honesto que le brinde atención directa y supervise que sus indicaciones se cumplan y que contribuyan en garantizar que sean escuchados, pero sobre todo verifique que el recurso de revisión que interpusieron ante el director nacional de la CONAGUA sea el resultado de honestidad, prontitud, transparencia. También le expresan que es importante dejar de suministrar recursos públicos, que se podrá hacer algo por estos miles de campesinos, Presidenta, en Hidalgo. Hay un proyecto para el Valle del Mezquital. Tiene dos líneas. La primera es acabar de sanear el agua con la que se riega en el Valle del Mezquital. El Valle del Mezquital creció la producción agrícola porque se riega con las aguas residuales de la zona metropolitana del Valle de México. Las aguas residuales, pues, obviamente tienen contaminación, pero al mismo tiempo tienen nutrientes. Entonces, esta zona, pues, se volvió muy productiva. Entonces, se hizo una planta de tratamiento hace tiempo. Es la planta de tratamiento, pues, más grande de América Latina. Es una APP que se hizo en el periodo de Calderón, que sigue funcionando y que limpia una parte de esas aguas, pero falta otra parte que viene del Gran Canal del Desagüe. Esa limpieza, digamos, de esa agua, ese tratamiento, es parte del proyecto integral de la zona metropolitana del Valle de México, que lleva CONAGUA. Además, el objetivo es que todas esas hectáreas puedan tener riego eficiente, es decir, que se pueda construir, pues, canales de riego en toda la zona y que llegue a las distintas parcelas una forma de riego más eficiente que permita aumentar la productividad de la zona y que tenga mayores beneficios.
En efecto, ahí hay distritos del riego, si no me equivoco es el 001. Sí. Ese distrito de riego, pues en efecto también tiene sus líderes. Entonces lo que está buscando la Conagua en este proceso es no solo hablar con los líderes, sino también hablar pues directamente con muchos de los productores que no se sienten representados por esos líderes del distrito de riego, además de hablar con los líderes. Entonces en ese proceso pues ha habido ahí algunos desencuentros, entonces, pero se está haciendo de manera muy transparente. Entonces con gusto le decimos a la Secretaría de Gobernación que nos ayude a recibir o a la Secretaría a estos productores, pues para que sean incorporados al programa, al proyecto, y todo esto pues nos va a ayudar a sanear, a hacer más productiva la zona y también a recuperar agua para el consumo humano. Gracias, Presidenta. Por otro lado, académicos de la Universidad Autónoma de Chapingo le piden la intervención de las Secretarías de Hacienda y Agricultura y apelan a su sensibilidad para que se mejoren sus salarios. Tiene emplazada huelga a la universidad ante la falta de respuesta del rector Ángel Garduño. ¿Qué universidad dijiste? ¿Perdón? ¿Cuál? Chapingo. ¿De Chapingo? Pues esa está muy vinculada con SADER. Entonces, pues vamos a pedirle también ahí a la Secretaría de Gobernación y a SADER que puedan y una ver cómo más, Presidenta. hasta dónde se puede apoyar. Es con respecto a la Clínica 25, esto sobre Calzada Ignacio Zaragoza, en la zona oriente de la Ciudad de México. ¿Qué avances tiene y si tiene alguna fecha? A ver si, no recuerdo la fecha, la anunció el día que vino, ¿agosto? En agosto se inaugura, ha tardado esa clínica en efecto, porque se dañó en el sismo el 17 y ha tenido sus problemas, pero ya en este año se inaugura. Y del tren elevado también de que corre el trolebús elevado de Constitución a Santa Marta, Catitla, van muy avanzadas las obras. ¿Cuándo se estaría inaugurando? Si mal no me acuerdo es en junio. Tenemos una visita programada con Delfina y con Clara. Vamos a agendarla a ver si la próxima semana. Gracias, para poder revisarlo. Gracias. Bueno, cerramos. Sierra Suave Patria. ¿Sobre qué tema? A ver. Usted mencionó esto de la pausa. Es en tanto se sigue la negociación, se detiene entonces la presentación de la iniciativa. ¿A qué se refiere? Sí, primero tiene que darse mucha información para que no haya malos entendidos de cuál es el objetivo de las reformas que se están planteando. La primera, como he explicado, se trata de que quienes ganamos en dos esquemas, servidores públicos de confianza, que tenemos salarios mayores a cierto nivel, nuestro ingreso se compone de dos partes. Una parte que es el salario base y otra parte que es una compensación. Solo aportamos al ISSSTE el salario base. La compensación no aporta nada al ISSSTE. Entonces, lo que se está planteando es que en la compensación se aporte una parte que tiene que ver con los servicios de salud, que no impactaría en pensiones ni nada, sino sencillamente le llegaría más dinero a los centros de salud y a los hospitales del ISSSTE. Pero a lo mejor la redacción no fue muy clara y los maestros pensaron que se les iba a descontar también a ellos, y no, a los maestros y maestras no se les descuenta absolutamente nada adicional de lo que ya pues en la ley está desde hace mucho tiempo. Entonces tiene que informarse bien ese tema. El segundo es el FOBISSSTE, que es muy importante para todos los trabajadores del Estado, que es así como lo que se está haciendo el Infonavit, lo que queremos es hacerlo en el FOBISSSTE, porque hay gente que ya pagó hasta 2 veces su casa en términos reales y que sigue teniendo deudas impagables. Entonces lo que queremos pues es hacer lo mismo y condonar pues un montón de deudas y poder reducir lo que están pagando los trabajadores. Esos son los dos objetivos de esta reforma. Además, pues los maestros y maestras y los trabajadores del ISSSTE en general lo que están pidiendo es que se revise el régimen de pensiones. Ahí lo que les hemos dicho pues es que sí están las mesas de trabajo, pero necesitamos revisar evidentemente pues de dónde va a salir el monto si es que aumentan las pensiones.
Entonces eso es lo que se está revisando en las mesas de trabajo y por lo tanto pues no se va a aprobar la ley hasta que no quede claro y que no estén de acuerdo, pues primero para los que no están afectados pues que se sepa que no se les afecta en absolutamente nada y segundo incluso que hay beneficios y segundo para todo lo de pensiones pues también seguir trabajando con ellos para ver de qué manera podemos mejorarlas. Sí, adelante, Bárbara. Presidenta. Shostá, desde Palacio Nacional. Les acabo de saludar en la lengua Naik y Tom, la lengua seri, como muchas y muchos de ustedes lo conocen, de la comunidad de Punta Chueca en el estado de Sonora. Aunque el pasado viernes 21 de febrero comentamos y conmemoramos el Día Internacional de la Lengua Materna y les presentamos las diferentes maneras de cómo nuestras lenguas originarias se siguen transmitiendo, es importante recalcarles que esta tarea es continua. Por ello, el día de hoy, y porque las y los mexicanos tenemos una particular esencia, nos encanta presumir todo lo importante que tenemos y que nos representa en todo el mundo. Una de ellas es la música. A todos nos gusta la música, pero sobre todo cantar. Hoy en este día les traemos y les queremos compartir esos cantos que hablan de historias de amor y desamor, de historias de los pueblos, de las comunidades, de las abuelas, de los abuelos, historias de tradiciones, de lo místico y de lo real. Si usted me lo permite, Presidenta, veamos la siguiente cápsula. Nos gusta hacer lo que somos y nos gusta hablar lo que hablamos y nos gusta hacer nuestra cultura, nos gusta danzar, nos gusta seguir tocando y cantando nuestros cantos, ¿no? Cuando éramos chamacos pues estaba el heavy metal, el hard rock, el glam rock en su apogeo, ¿no? Entonces yo y el resto de los integrantes también escuchábamos eso, ¿no? Y entonces y a la vez que estábamos escuchando eso y también lo que tiene que ser, lo que es la cultura nuestra, ¿no? Lo que es la cucaca. Y también nos dimos cuenta que era interesante hacer algo así porque había como que mucho uso del español. Y dijimos nosotros, ¿por qué no hacemos algo que nos gusta y que a la vez nos permita defender nuestro idioma? Así es como ha surgido este proyecto, así es como hasta este momento aún lo seguimos haciendo. Hemos tenido la oportunidad, ¿no?, de ir a grandes festivales, tanto aquí en la República y como en otros estados, ¿no? Estados Unidos, Rusia, Alemania, hasta esos lugares hemos ido a representar nuestra tribu, pues, ¿no? Y presentar nuestro canto, nuestra cultura ahí hasta esos lugares tan lejanos. Siempre ha sido nuestra casa, siempre hemos vivido aquí. Antes de que existiera México, ya estuvimos aquí, ya estamos aquí. El pueblo Concac, lo que más me enorgullece de mi pueblo es que jamás fuimos sometidos. Somos humanos, somos entes que pensamos, somos entes que bailamos, somos entes que cantamos, somos entes que nos organizamos, somos entes que adoramos a un creador y somos entes que fuimos creados por alguien superior a nosotros. Eso es el pueblo Concac. Como vimos en el video, los pueblos indígenas no estamos peleados con lo moderno y las lenguas indígenas tampoco son cosa del pasado. Somos el presente, somos la esencia y como lo muestra el grupo de Hamak Kasim, los pueblos y las comunidades estamos en constante transformación. Recuerden, la historia del pueblo de México también se cuenta en lenguas originarias. Ajá, Tipé,
Muchas gracias. Gracias, presidente.